Bueno, hola a todos. Nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a hablar de los temas que nos dejó Quero o algo así, no sé cómo se llama. Bueno, tengo poca energía hoy, así que paciencia. La Constitución de nuestro país establece que el Poder Legislativo es bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado. El artículo 44 de la Constitución dispone un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, reflejando el principio federal. Los diputados representan al pueblo, ¿sí? Con la elección por voto popular, y los senadores representan a las provincias. ¿Sí? Cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires envían senadores. Así, la Cámara de Diputados se integra con representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. Em, Y el Senado, bueno, se va a componer de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta. Este diseño refleja la experiencia constitucional originaria, ¿sí? De 1853, de equilibrar población y federalismo, tal como los concibieron los padres de la Constitución, ¿no? Eh, bueno, sí, estoy con la voz destruida, así que en cualquier momento palmo. Bueno, la Cámara de Diputados se rige por el artículo 45 de la Constitución, que fija la base fija la base poblacional que sirve para elegir representantes. Inicialmente era un diputado por cada 33.000 habitantes o una fracción que no baje de los 16.500. Después de cada censo, el Congreso tenía que ajustar la representación según el mismo, ¿no? Según el resultado del mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la cantidad. ¿Ok? En la práctica, la ley 22.847 de 1983, que convocó las elecciones de la transición democrática, estableció hoy un diputado nacional por cada 161.000 habitantes, más la adición de 3 diputados extra por cada distrito, con un mínimo de 5 por provincia. Es decir, a la representación proporcional se le sumaron reglas que aseguran representación mínima a las provincias pequeñas. La base constitucional, ¿sí? Artículo 45, dice, un diputado cada 33.000 habitantes. Fracción, o fracción, eh, no menor de 16.500, ¿sí? Con un ajuste por censo sin reducir la base. Ahora, la ley 22.847 del 83, en su artículo 3, dice, un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, más los 3 por distrito, no menos de 5 en ningún caso. En la representación actual, con menos de 28 millones de habitantes, la ley 22.847 arroja una Cámara de Diputados con 257 miembros. Estos números generan desajustes poblacionales, ¿sí? Las provincias de baja población terminan sobre representadas, tienen proporcionalmente más diputados por habitantes, y las provincias grandes quedan subrepresentadas. Por ejemplo, según los cálculos recientes, Buenos Aires, y que es la provincia más poblada, tiene 70 diputados, cuando su caudal demográfico exigiría cerca de 140 para mantener la misma proporción que rige con Tierra del Fuego, que es la de menor población. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene hoy 25 diputados, frente a los 5 mínimos, ¿sí? Según proyecciones debería contar con unos 9 para respetar la proporcionalidad.
Entonces, en conjunto, mantener la regla de no disminuir el número de diputados va a implicar un Congreso gigante, alrededor de 600 miembros, si se proyectara la proporción actual sobre la provincia más chica. En 2018, la Cámara Nacional Electoral incluso instó al Congreso a sincerar la composición del cuerpo, advirtiendo que la ley 22.847 de la dictadura, ¿no?, había quedado desfasada después de sucesivos censos. Y en efecto, históricamente el artículo 46 constitucional de 1860 daba pie para interpretar un mínimo de 2 diputados por provincia. La ley 15.264 de 1959 había confirmado 2 como mínimo. Después, un decreto de facto, ¿sí?, que fue la ley 19.862 de 1972, subió ese piso a 3. Y la ley 22.847, que es la actual, lo fijó en 5. Si bien estas normas buscaban evitar que provincias pequeñas quedaran sin voz, como yo, con el tiempo quebraron la regla original de que solo la población fija el número de diputados. El artífice Diego Reynoso calcula que, con las modificaciones, ciertas provincias, sobre todo las menos pobladas, obtuvieron ventajas exageradas. Entonces, la composición de diputados en nuestro país combina criterios demográficos y acuerdos históricos, la participación federal, lo que requiere reformas legislativas para reflejar mejor la realidad poblacional actual. El Senado Nacional sigue el modelo federal. Cada provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen 3 senadores sin importar su población. Según el artículo 54 de la Constitución, el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido mayoritario y una al segundo. Cada senador ejerce un voto igualitario. Hasta 1916 los senadores eran designados por legislaturas provinciales, como lo prevé originalmente la Constitución. Pero la reforma de 1916 estableció la elección directa popular y actualmente el Senado tiene 72 miembros, que son 24 distritos por 3. Los requisitos constitucionales para ser senador son más estrictos que para diputado. Al menos tienen que tener 30 años de edad, 6 años de ciudadanía en ejercicio y poseer determinada renta, como decían textos antiguos, de 2.000 pesos fuertes, o residencia en la provincia que lo elige. El mandato dura 6 años con reelección indefinida. La Cámara se renueva por tercios cada 2 años. El vicepresidente de la Nación preside el Senado y vota solo en caso de empate para desempatar. El Senado tiene funciones específicas como juzgar en juicio político a las autoridades acusadas por diputados. Las facultades del Senado complementan las de diputados. Por ejemplo, mientras que la Cámara Baja inicia iniciativas tributarias y militares, ¿sí?, leyes sobre impuestos y reclutamiento de tropas, que son exclusivamente iniciadas en diputados, el Senado tiene que aprobar la sanción final y tiene el mando exclusivo para el juicio político. Es el tribunal encargado de juzgar a los acusados, presidentes, ministros, jueces, bueno, con mayoría de 2/3 de los presentes, ¿no? Y en otros temas, ambas cámaras comparten la elaboración de leyes, aunque a veces una de ellas tiene iniciativa exclusiva. Por ejemplo, con leyes presupuestarias o de reforma constitucional, y requieren inicios especiales según otros artículos constitucionales. Bueno, la formación de una ley en Argentina sigue pasos que están reglados, ¿sí? En primer lugar, la iniciativa legislativa puede
provenir de diputados, senadores, el presidente de la nación o de la ciudadanía. La iniciativa popular habilitada desde la reforma de 1994 nos indica esto. El proyecto de ley se presenta en la Cámara de Origen, que, que es la que lo recibe, ¿no? Y la otra Cámara actúa como revisora. Después el proyecto ingresa a una o más comisiones parlamentarias especializadas que lo analizan y dictaminan, y en casos urgentes excepcionalmente puede ser tratado sobre tablas, o sea, sin pasar por la comisión. Una vez emitido el dictamen, se debate en el recinto de la Cámara de Origen si se aprueba, si se envía a la Cámara Revisora, donde se puede aprobar, rechazar o proponer correcciones. Si ambas cámaras lo sancionan en iguales términos, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. El presidente entonces puede promulgar la ley, publicarla en el boletín oficial, tras lo cual va a entrar en vigencia. O puede vetarla, total o parcialmente. Si el presidente no responde en 10 días hábiles, se considera que la ley queda automáticamente promulgada. Bueno, entonces tenemos que la presentación del proyecto puede venir de diputados, de senadores, del presidente o de los mismos ciudadanos por iniciativa popular. En las comisiones, bueno, dijimos que se da el análisis y el dictamen, ¿sí? La mayoría absoluta para aprobar en comisión si se va a delegar. El debate en la Cámara de Origen, es donde se produce la discusión y la votación. Y la revisión en la Cámara Revisora es la aprobación o el rechazo o enmienda, ¿sí? Y el envío al Ejecutivo es cuando el presidente puede promulgar o vetar total o parcialmente la ley. El veto presidencial, ¿sí? Nos habla de que si hay veto, el proyecto vuelve al Congreso, el veto puede ser aceptado o impugnado. Para rechazar el veto eh, hay que insistir en la redacción original y se necesitan 2/3 de los votos en ambas cámaras. Si no se logra el quórum calificado, el veto se mantiene y el proyecto no puede reponerse en ese año legislativo. Todos estos pasos están sustentados en artículos de la Constitución que van del 77 al 84 y reglamentos internos. Entonces, el proceso normativo combina debate político, procedimientos formales y controles ejecutivos y está diseñado para que las leyes se dicten para el bien común bajo la voluntad popular reflejada en el Congreso. La Constitución fija en el calendario parlamentario, ¿sí?, que ambas cámaras se reúnen en sesiones ordinarias cada año, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Este periodo ordinario abarca el año legislativo regular. Fuera de esas fechas, el presidente puede convocar sesiones extraordinarias para tratar temas específicos urgentes. Durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo tiene que indicar los asuntos que quiere tratar. Por ejemplo, proyectos de ley clave o emergencias. Otra figura es la prórroga de sesiones ordinarias, a fin de que el Congreso pueda concluir trámites pendientes y el presidente puede extender las sesiones más allá del 30 de noviembre sin necesidad de fijar nuevos temas. En cuanto al quórum, el artículo 64 establece que ninguna Cámara puede sesionar sin la mayoría absoluta de sus miembros, que son la mitad más uno. Si no hay quórum, no puede constituirse la sesión. En caso necesario, una de las cámaras incluso puede obligar legalmente a los ausentes a concurrir a la sesión. Además, las dos cámaras empiezan y terminan sus sesiones simultáneamente, ¿sí? Esto está fundado en el artículo 65 para mantener la coordinación bicameral. En la práctica, todo proyecto rechazado en un año legislativo no puede volver a tratarse hasta el siguiente año parlamentario. Estas normas definen el ritmo anual del Congreso y establecen qué legislaturas eh, se cuentan dentro de un mismo año, iniciado cada 1 de marzo, ¿no? Las decisiones del Congreso se adoptan por votación mayoritaria, aunque la Constitución y los reglamentos distinguen varios tipos de mayoría. La mayoría simple o relativa, ¿sí?, en esta basta con que el número de votos afirmativos sea superior al número de negativos.
si hay quórum, ¿no? Y es la mayoría estándar para sancionar leyes ordinarias. En términos prácticos, es más de la mitad de los presentes. En la mayoría absoluta significa la mitad más uno del total de miembros de la Cámara, independientemente de los presentes. Se requiere, por ejemplo, para modificar reglamentos internos o aprobar ciertos actos extraordinarios. La mayoría calificada o supermayorías son como 2/3 o más, ¿sí? La Constitución exige 2/3 de los presentes para decisiones críticas, por ejemplo, que la Cámara de Diputados acuse en un juicio político o para insistir en la sanción de un proyecto vetado, ¿sí? Otras normas constitucionales también piden 2/3 de los miembros totales para autorizar denuncias de tratados de derechos humanos o para aprobar modificaciones constitucionales. Existen hasta mayorías especiales de 3/4 para casos muy excepcionales del reglamento. El quórum mínimo para iniciar votaciones es la mayoría absoluta del cuerpo. Sin eso no hay decisiones válidas, ¿sí? En síntesis, el reglamento parlamentario define que la aprobación en comisión suele requerir una mayoría absoluta, mientras que la sala puede sancionar leyes con mayoría simple. Solo las situaciones señaladas constitucionalmente obligan a supermayorías. Esta gradación busca balancear eficiencias, ¿sí? Que son leyes ordinarias con mayoría simple, y estabilidad de democracia cualificada en los asuntos de fondo con mayorías reforzadas. Bueno, nuestro país aplica un sistema, como ya habíamos dicho antes, sistema representativo democrático federal, que está influido por pensadores como Montesquieu, que abogaba por la separación de poderes, y los constituyentes de 1853. Cada poder del Estado cumple una forma de gobierno, ¿sí? El legislativo es democrático, ¿sí? Por la votación popular. El ejecutivo es monárquico, en ejercicio, ¿sí? Por el poder está concentrado en una sola persona. Y el judicial, el aristocrático, con la independencia de los jueces. Dentro de la representación misma hay diversidad de enfoques. Algunos critican la sobrerepresentación de provincias chicas, por ejemplo, comparando con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde cada estado mínimo tiene un diputado. Mientras otros defienden el principio federal de darle voz a cada provincia, el sistema de listas proporcionales DOMT, que está vigente para elegir diputados, favorece la representación multipartidista. Distinto al sistema uninominal mayoritario usado en países como Estados Unidos o Reino Unido, también se contrastan en la práctica decisiones de la Corte Suprema que recalcaron que todas las provincias son estados de la República con iguales derechos básicos, ¿sí? Aunque tengan distinto peso demográfico. Este fundamento lo encuentran en el artículo 46 de la Constitución. En cuanto a los autores y debates, la Academia Constitucional de nuestro país, por ejemplo, Horacio Gregorio, Ezequiel Oslak o Diego Reynoso, fueron estudiando la reforma del Congreso, la desactualización de la ley de representación y los efectos de la paridad de género. Por ejemplo, Reynoso muestra con datos que para respetar la proporción original de 1976, la Cámara debería tener unos 350 diputados. Estas discusiones reflejan la tensión entre la idea liberal de un ciudadano, un voto, y la idea federalista de igualdad provincial. Otro contraste actual es el del género, ¿sí? Hasta los 90 las mujeres apenas participaban. La ley 24.012 de 1991 le dio cupo femenino de un 30%, y después la ley 27.412 del 2017 de paridad 50-50 buscan equilibrar las listas electorales. Y gracias a eso, hoy las diputadas alcanzan aproximadamente un 42-43% de la Cámara. Y el Senado tiene 33 mujeres de 72 miembros, que sería equivalente al 45%, ¿no? 45 punto algo. Eh,
Bueno, sí, son cifras sin precedentes en la historia de nuestro país, ¿sí? Este ejemplo muestra cómo las normas, ¿sí?, o las cuotas influyen en la composición del legislativo para hacerlo más inclusivo, complementando la discusión formal sobre los distritos y la representación. Em, Diputados, con los totales de los diputados, a ver, 257 diputados nacionales, ¿sí?, del 2018 al 2023, según la base actual. Se integra así por provincia, ¿no? Buenos Aires tiene 70, Córdoba tiene 33, Santa Fe tiene 19, Cava tiene 25 y así. Ahora, sin embargo, un cálculo proporcional indicaría unos 140 para Buenos Aires y solo 9 para Cava. Y ahí, bueno, ya sale a la luz la fuerte desviación, ¿no? En cuanto a los senadores, que el total es de 72, son 3 por cada una de las provincias, más los de Cava. Y las provincias pequeñas y grandes tienen igual representación en el Senado, porque son todos el mismo número. En cuanto a los mandatos y las renovaciones, bueno, los diputados duran 4 años y la mitad se renueva cada 2, se sortea el del periodo inicial. Los senadores duran 6 años y se renueva un tercio cada 2 años. En ambos casos es posible la reelección indefinida. Y en cuanto a los derechos de iniciativa, los diputados y los senadores pueden presentar leyes, como habíamos dicho, así como el presidente. Además, los ciudadanos también lo pueden hacer mediante la iniciativa popular, que requieren el 0,5 del padrón y de distribución territorial. Y en cuanto a las facultades que son exclusivas de los diputados, en el artículo 52 de la Constitución, le otorga a estos diputados la iniciativa de las leyes de contribuciones y de reclutamiento militar. El artículo 53 le encarga exclusivamente acusar en juicio político, ¿sí?, con el voto de las dos tercios de los presentes para abrir la causa. Eh, el Senado, por su parte, tiene el poder de enjuiciar a los acusados, necesitando también las 2/3 partes de los presentes para condenar. Estos datos lo que nos muestran es la estructura formal, como la realidad operativa del poder legislativo en nuestro país. En cada paso, las normas constitucionales y leyes nacionales marcan el camino, mientras que los números reflejan el impacto, ¿no? Y ahora, bueno, para hablar un poquito de lo que dijo el profesor, a lo que le iban a dar hincapié. Así que me voy a quedar con esto porque esto va a ir para el examen. Permítanme agarrar un caramelito reglamentario porque tengo la garganta a la miseria. Eh, bueno, razonemos, ¿no? Como dice Leonetti, razonemos. En nuestro país, cuando alguien pierde un juicio, normalmente lo que puede hacer es apelar a las instancias superiores, ¿no? Dentro del sistema judicial local. Pero ¿qué pasa cuando la sentencia definitiva afecta derechos que están garantizados por la Constitución Nacional o por tratados internacionales de derechos humanos? Bueno, ahí aparece el recurso extraordinario federal, un mecanismo procesal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en un caso que ya fue resuelto por tribunales inferiores, pero en el que se discute un tema de jerarquía constitucional. ¿Cuál es el fundamento normativo de esto? Bueno, el artículo 14 de la Ley 48 de 1863, que establece el recurso extraordinario federal, la Constitución Nacional con los artículos 116 y 117 que determinan la competencia de la Corte Suprema, y la doctrina de la Corte Suprema que con el tiempo fue delimitando los requisitos para su admisibilidad. Bueno, el recurso extraordinario federal no es una tercera instancia más, ¿sí? No se revisan todos los hechos del caso, sino las cuestiones de derecho constitucional. Se concede solo cuando se cumplen requisitos estrictos y busca proteger la supremacía de la Constitución frente a a posibles vulneraciones en sentencias provinciales o federales. En otras palabras,
El recurso extraordinario federal es como una puerta de emergencia para acudir a la Corte Suprema cuando se pone en juego la interpretación o la vigencia de la Constitución. Según la Ley 48 y la doctrina de la Corte, el recurso extraordinario federal va a proceder cuando se cuestiona la inteligencia de una cláusula constitucional o de un tratado internacional y la decisión del tribunal inferior la niega o la aplica de modo equivocado. También, cuando se cuestiona la validez de una ley, decreto o norma local frente a la Constitución y el tribunal la declara válida. Cuando se cuestiona la validez de una norma nacional frente a la Constitución y el tribunal la declara válida. O por arbitrariedad en la sentencia, sí que es cuando la doctrina jurisprudencial que habilita el recurso, si el fallo es irrazonable, ¿sí? Contradictorio o que carece de fundamentos. Entonces, el recurso de casación, a diferencia, ¿no?, del recurso extraordinario federal, el recurso de casación revisa los errores de derecho en tribunales provinciales, pero siempre dentro del ámbito local. Ahora, el recurso extraordinario federal, en cambio, lo que hace es trascender lo local y solo procede si hay una cuestión constitucional. En los sistemas comparados como en Estados Unidos existe un mecanismo similar que es el Right of Certiorari, donde la Corte Suprema elige qué casos federales merecen revisión constitucional. Eh, bueno, vamos a meter, ya que estamos acá, lo que dijo el profe del señor Barra, la teoría de la inferencia. Lo que hace es, intenta explicar cómo los juristas y los jueces derivan consecuencias jurídicas a partir de normas constitucionales. O sea, no todo está explícito en el texto de la Constitución. Muchas veces hay que inferir, que es deducir, extraer los principios o las soluciones. Por ejemplo, la Constitución no menciona Internet ni redes sociales, pero te da la garantía de la libertad de expresión en el artículo 14 y de la libertad de prensa en el artículo 32, y de ahí se infiere que esos derechos también amparan publicaciones en medios digitales, ¿sí? Eh, Otro ejemplo, el artículo 41 de la Constitución habla de protección del ambiente, pero no menciona precisamente el cambio climático. Sin embargo, los jueces infieren que las autoridades tienen que tomar medidas contra la contaminación global, como parte de esa obligación constitucional. O, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, y de ahí se infiere que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio en nuestro país. Entonces, la inferencia es el puente entre el texto constitucional y la realidad cambiante. Ahora, el doctor Barra distingue, ¿no?, la función como el papel que la Constitución asigna a cada órgano dentro de la organización del poder, ¿no? La función legislativa le corresponde al Congreso, con el dictado de leyes. La función ejecutiva le corresponde al presidente, ejecutar y administrar. La función judicial le corresponde al Poder Judicial, aplicando las leyes a casos concretos. Por ejemplo, cuando el Congreso sanciona el Código Civil y Comercial, está cumpliendo su función legislativa. Cuando el presidente dicta un decreto reglamentario para aplicar una ley, ejerce su función ejecutiva. Cuando la Corte Suprema resuelve un amparo de salud, ejerce su función judicial. La noción de función ayuda a distinguir qué tarea le corresponde a cada poder. Y la actividad, en cambio, es la forma concreta en que se realiza la función. Mientras la función está determinada por la Constitución, la actividad es el conjunto de actos y procedimientos
que el órgano va a usar para cumplirla. Por ejemplo, el Congreso tiene la función legislativa y su actividad concreta incluye presentar proyectos, debatir en comisiones, votar en el recinto o promulgar leyes. Por ejemplo, el presidente tiene la función ejecutiva y su actividad incluye firmar decretos, celebrar tratados, designar ministros, conducir la política exterior. Y el Poder Judicial tiene la función jurisdiccional y su actividad es tramitar expedientes, producir pruebas, dictar sentencias. O sea que la función es el qué y la actividad es el cómo. La diferencia es la herramienta de interpretación, permite ampliar o precisar el sentido de la Constitución frente a problemas nuevos. La función es el rol asignado a cada órgano, fija los límites de competencia. Y la actividad es la práctica concreta, muestra cómo esta función se lleva a cabo en el día a día. El doctor Barra, bueno, señala que solamente entendiendo esas tres dimensiones se puede analizar correctamente el funcionamiento constitucional. Bueno, en teoría entonces dijimos, el Congreso legisla, el presidente ejecuta y los jueces juzgan. Pero si lo miramos más de cerca vamos a ver que no existe una división absoluta de esto. Cada poder tiene su función que es predominante, aunque también cumple otras actividades que son secundarias, de naturaleza ejecutiva o jurisdiccional. Y esto lo que hace es evitar que un poder sea demasiado fuerte y permita el sistema de controles y equilibrios, ¿sí? El checks and balance. Así que veamos esto de vuelta. Función principal de cada poder. El poder legislativo tiene la función principal que es dictar leyes, ¿no? El ejecutivo tiene la función principal que es de administrar y ejecutar las leyes. El poder judicial tiene la función principal de resolver conflictos aplicando la Constitución y las leyes. Pero cada uno, a veces, sale de su función primaria y asume roles ejecutivos o jurisdiccionales. Por ejemplo, a ver, eh, un ejemplo del Congreso con funciones jurisdiccionales y ejecutivas. A ver, el más común sería el juicio político, ¿sí? La Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga. Artículos 53 y 59 de la Constitución. Y acá, entonces el legislativo está actuando como un tribunal. Otro ejemplo sería con la aprobación de tratados internacionales, aunque su función es legislar, al dar el acuerdo a la política exterior está participando en la función ejecutiva. Y por ejemplo con la sanción del presupuesto nacional, no solo está dictando una ley, sino que también controla cómo el Ejecutivo va a usar los recursos. Ahora, en cuanto al Poder Ejecutivo, cuando dicta decretos de necesidad y urgencia, fundados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, el presidente está legislando de forma excepcional, pero está legislando. O por ejemplo con las facultades reglamentarias, ¿sí? En el artículo 99, inciso 2, al reglamentar leyes se está participando en la función legislativa. O en el indulto presidencial, ¿sí? El artículo 99, inciso 5 lo fundamenta. Se trata de la función, una función que es cuasi jurisdiccional, ya que va a alterar la ejecución de una condena judicial. Creo que el caso más reciente fue el de Macri, que había perdonado la deuda del correo. Bueno, y en cuanto al Poder Judicial, tiene, bueno, la función de dictar su reglamentación interna, o sea, la Corte Suprema dicta su propio reglamento de funcionamiento administrativo. Y esa es una actividad ejecutiva, ¿no? Y también con la declaración de inconstitucionalidad, al invalidar una ley, ejerce casi el poder legislativo, porque decide qué normas rigen y cuáles no. Y con la supervisión de cárceles y medidas de cumplimiento, ahí los jueces actúan casi como administradores, que es la función ejecutiva.
Montesquieu en el siglo XVIII pensaba en una división rígida, cada poder con su propia esfera cerrada. En la doctrina moderna, y lo que explica el doctor Barra, es que reconoce que esa división absoluta es impracticable, ¿sí? Los poderes tienen que colaborar y controlarse mutuamente. Si el Congreso solo legislara y nunca pudiera controlar al Ejecutivo, y bueno, el presidente podría gobernar sin límites. Así que bueno, creo que de acá tenemos todo lo que se habló. Así que nos vemos en la próxima.